Bienvenidos a Tarde de Cine, el podcast. Un lugar donde hablaremos de series y películas. Yo soy Daniela. Y yo María. Y hoy hablaremos de Wicked for Good. Soy un personaje público. La gente espera que... ¿Mientas? Que sea una inspiración. No quieres renunciar a esto. ¿Quién podría? Lo sabes muy bien. Hay una casa volando por los aires. Voy a ver al mago. Traedme la escoba de la bruja malvada del oeste como prueba de que ha muerto. ¡Pare! Esto se nos ha ido de las manos. Elfaba. Vienen a por ti. Mírame bien. Pero no con tus ojos. Con los suyos. Hoy vamos a hablar de la esperadísima secuela de Wicked, una obra que llegó para seguir explorando el mundo de Oz desde una perspectiva mágica. Vamos a analizar qué funciona, qué no y por qué merece o no su tiempo. Así que si eres fan del musical, quédate y acompáñanos en esta crítica. Para los que no lo recuerdan, Wicked nos cuenta la historia de Elphaba y Glinda, antes de que Dorothy llegara a Oz, explorando la amistad, el poder y la identidad. Y como bien tú dices, continúa la historia de Elphaba y Glinda, pero en este caso hablamos de ruptura de amistad, mostrando a Elphaba que se ha convertido en una fugitiva, perseguida y odiada por todo el mundo de Oz, mientras que en realidad sigue luchando por la justicia y la libertad de los animales. En cambio, Glinda asciende como la bruja buena, una figura pública admirada pero atrapada en el sistema del poder del mago y de la bruja que creo que se llamaba Morrible, y la que lo obliga a callar y a cargar con una profunda culpa por el abandono de su amiga, Elphaba. Sí, la verdad que el inicio de Wicked 2 yo creo que es muy bueno, ¿no? Sí, a lo mejor puede ser que no es a lo mejor tan potente como la primera parte, porque sí que es verdad que en esta crítica a mí me daba miedo hacerla, porque a lo mejor yo por lo menos tenía unas expectativas altas después de todo el éxito que tuvo la primera parte, pero adentrándonos más en lo que, como he dicho tú antes, en lo que funciona, creo que cabe destacar la increíble química que tienen Cynthia y Ariana Grande, que creo que es como la base de lo que funciona esta película, de esa conexión tan bonita y de esa amistad que sí que en esta parte vemos esa ruptura de amistad, vemos que aún así siguen teniendo ese cariño por ambas. Sí, yo creo que lo que mejor funciona es la química entre Ariana Grande y ¿cómo se llamaba Cynthia Erivo, porque creo que para mí, si no fuera por ellas, la película no funciona. La producción y la escenografía, creo que también los efectos visuales, la coreografía, la iluminación son muy buenos y representan muy bien lo que está pasando en Oz, tanto con Glinda como con Elphaba, porque hay momentos que creo que están bien representados de lo que tú has dicho antes cuando has presentado lo que Wicked hace, que reflejan muy bien el mundo interior de cada una y cómo la sociedad está como polarizada y dividida. Sí, porque recordemos que sí que es verdad que el mago de Oz lo pintan como malo, pero en realidad no es tan malo. La que es mala es la bruja Morrible. Oz es completamente manipulado por esta persona, y también lo podemos incluso extrapolar al mundo real de cómo la manipulación y la mentira pueden hacer que vivamos un mundo como de fantasía, porque claro, esta bruja utiliza a Glinda para hacer pensar a todas esas personas, primero quitarles el miedo y hacerles creer que viven en un mundo de fantasía, de bondad, cuando es completamente mentira. Esa manipulación, y también Glinda, aparte de que tiene un desarrollo mejor, entre comillas, más adelante de la película,
ella acepta ese rol, acepta callarse, acepta todas las mentiras que dicen de su amiga, y en esa parte hay un momento en el que ¿cómo se llama? Jonathan Bailey hace de... ¿Cómo se llamaba? Ay, bueno, claro, aquí él es el león, pero... No, él es él es el espantapájaros. Spoiler. Sí, bueno, es un spoiler, perdón, pero no me acuerdo ahora, bueno, del príncipe, ¿no? Sí, del príncipe. Él sí que tiene esa fortaleza o esas... como decir, esa fuerza para decir, es que esto no está bien. Es que todo esto es mentira. Y claro, en parte en la que discuten medianamente de que estás aceptando esto y es que esto no está bien. Sí, porque yo creo que el personaje de él representa como, bueno, vale, yo me adapto, me quedo con quien se supone que me tengo que quedar, pero toda esta superficialidad y falsedad no me gusta. Y su personaje creo que es el que rompe todo, porque claro, tú al principio ves todo bonito, perfecto, como decía, la coreografía son muy bonitas. Es cierto que para mí la banda sonora aquí no funciona. La mejor canción es la de final, punto y se acabó. O sea, ya hablaremos ahora de eso. Pero él, al principio, se le ve en la cara todo el rato. Y mira que eso es lo que me gusta de Oz, que todo es muy colorido, ¿no? Todo es color de rosas, todo es perfecto, todo es llamativo, todo es maravilloso y todos somos súper felices. A mí a veces me recuerda un poco al mundo feliz, de todo el mundo que finge que estar bien, pero en realidad no es verdad. Y luego como ese personaje acaba ya cansándose y cuando de repente regresa Elphaba ya se rompe y dices que estoy cansado, yo no quiero seguir así, y creo que también refleja mucho también esa ¿cómo se dice? División entre la sociedad de los extranjeros y los que se supone que son los buenos, porque al final Glinda representa eso, la bondad, pero de manera edulcorada, y los animales están sufriendo. Sí, o sea, vemos las dos perspectivas, sí. Vemos, Oz, y luego vemos esa otra parte de, yo creo que sería como la xenofobia que sufre un montón de personas cuando les echan de su ciudad y están huyendo porque nadie les quiere. No lo puedes haber dicho mejor, o sea, yo creo que eso también es lo que funcionó de la historia, porque recordemos que, o no sé si lo hemos dicho antes, esta película es la adaptación del teatro de Broadway, no es del libro, que es completamente distinto. El tema de la xenofobia, de la política, yo creo que está muy bien construida. Para mí está mejor construida en la primera parte que en esta segunda, pero son temas que en un musical pienso que están construidas de manera inteligente. Y aparte de la relación de Elphaba y Glinda, es lo que más fortalece la historia de Wicked. ¿Sabes eso? Y que humaniza al mago de Oz. O sea, es cierto que es un ser, bueno, no tan demoníaco, ¿no? Porque al final, cuando lo hablamos, dijimos, es que al final quien tiene las riendas de todo y él es un títere en el fondo, quien manda de verdad es la bruja, ¿cómo se llamaba? Morrible. Ella es la al final, la que es más cerrada de mente, la que es racista, la que es xenófoba, y al final es como que el mago de Oz lo único que le pasa es que es un pobre niño que se siente solo y que lo único que quiere es intentar hacer a la gente feliz de la mejor manera posible, que él lo entiende, aunque él luego... Bueno, eso no lo podemos contar porque no queremos contarlo todo, pero el desarrollo del personaje me parece que es muy bueno porque llegas a comprender qué hay detrás de ese mago de Oz, porque luego también está muy guay, creo que eso lo refleja muy bien esa máscara, que es esa cara enorme que da mal rollo y encima está súper bien hecha, por cierto, que al final es pura hipocresía. En realidad no es así, lo único que le han hecho ser así, y él piensa que lo que dice la bruja malvada es como tiene que ser el mundo. Él no quiere, en el fondo, cuando le ves, no quiere hacer daño, lo que pasa es que se ha criado con unos pensamientos que piensan que hay razas, porque en el fondo si lo piensas es como, hay mucha gente que lo decía, que era
una crítica a lo que está pasando actualmente en Estados Unidos y es como un pensamiento de cómo se supone que es un ser humano. Al final los animales son la representación de eso. Como encima los quieren callar, los tienen encerrados en jaulas. Eso no es un spoiler porque eso ya lo habla el profesor, que como me hubiera gustado también ver más el personaje de ese profesor, ver su pasado. Sí, bueno, pero más o menos ya lo hablan, perdonad, en la primera parte. Y creo que eso es lo que más funciona para mí. Lo que pasa es que no sé tú, pero hay mucho desarrollo con Elphaba desde el principio de la primera parte, la segunda parte igual, porque encima se va al bosque y hace una especie de introspección, luego encima se dedica a adquirir más conocimiento con el tema de la magia, pero creo que Glinda es un personaje también muy rico y muy interesante porque tiene mucho mundo interior, es una chica que siente muchísimo, pero siempre es como que le han dicho que tenía que ser como la niña correcta, la niña perfecta, y creo que a mí me falta mucho de eso. El desarrollo del personaje de Glinda se queda muy pobre, y luego el desarrollo también del príncipe igual, aunque es el que rompe todo, más junto con el profesor, porque creo que esos son para mí los personajes principales en comparación con la hermana, porque sí, a ver, luego hablamos de la hermana y el por qué luego, claro, luego tú entiendes por qué, claro, llega el hombre de hojalata, llega Dorothy, llega el león y luego llega el espantapájaros, ¿no? Que eso ya luego lo hilamos ahora, pero creo que aunque ellos se quedan en segundo plano, porque es normal, la película no va de ellos, hay ciertos personajes que tienen mucho potencial y se quedan en nada. Yo creo que recordar que me dijiste que el director como que prometió que en esta segunda parte habría un buen desarrollo de estos personajes, pero por ejemplo con Glinda creo que lo hacen rápido y corriendo con un flashback de cómo ella era de pequeña y de cómo se convierte en una persona que necesita la admiración y la aceptación de los demás. Y ya, o sea, luego tenemos el punto clave, que es cuando ella hace clic y dice basta. Pero como dices tú, yo necesito más, no sé si contexto o más historia o más desarrollo, pero es un personaje que gusta mucho, que sientes empatía, que te puedes sentir reconocido. Y lo que te digo, yo creo que es un personaje que merece muchísimo más la pena. No sé si en el musical está mejor construido, pero yo necesitaba más de ella, igual que los otros personajes. Sí, no sé, supongo que si te fijas, ella conecta mucho con el Mago de Oz y yo creo que porque ambos son iguales, quiere decir, ellos saben que son hipócritas, pero en el fondo todo es fachada, ¿sabes? En el fondo son personas que son más sensibles y más empáticas de lo que parecen, pero la sociedad les hace ser así porque es lo que se espera de ellos. Porque luego se ve, bueno, eso es un poco spoiler, pero sí que se ve que el Mago de Oz luego se arrepiente. Cuando pasan cosas, llega Elphaba, porque claro, Elphaba al final es como la revolución de ser mejor persona, aunque por desgracia luego cometa el mismo error de que se convierte en lo que más odia. Eso no podemos decir por qué, pero eso es lo único malo. Bueno, no malo, sino humano. Totalmente. Pero como que esos personajes creo que equilibran del por qué luego Elphaba es como es. Mira, yo creo que, a ver si estás de acuerdo en esto, antes de hacer esta crítica yo vi un vídeo de un crítico de cine que hablaba de la película y mencionaba que a lo mejor lo que no funciona de esta película, aparte de que funciona más o menos como una obra de teatro en el que hay primera parte, luego un descanso de 15 minutos puede ser, más o menos, y luego viene la segunda parte. Sí, como en el teatro. La primera parte funciona tan bien porque el hecho de el desarrollo que tienen los personajes principales, digo, Elphaba y Glinda, ahí ves claramente lo que es el arco de su personaje, la evolución. Tenemos a Elphaba con su desarrollo de que luego acepta quién es, y con Glinda igual, esa persona que al principio era arrogante, que la admiraban todos por hacer nada, y luego ves en esa escena del baile que ella cambia, ¿sabes? Entonces lo que decía este chico era que a lo mejor todo lo que vimos en la primera parte, en la segunda
no lo vemos tan claro, no vemos ese desarrollo o o conflicto o conclusión de sus personajes. Entonces yo creo que eso es lo que a mí por lo menos me dejó como un poquito decepcionada, podría decir, de que en la segunda parte no lo hicieron tan bien con ellas dos. Porque no queda claro. Nosotros lo hablamos, el hombre, ¿cómo se llama? John Chu, que es el director, por cierto. Creo que quiere contar muchas cosas y al final no acaba contando nada profundo. Eso es. Entiendo la crítica, entiendo hacia dónde va, entiendo la crítica al poder, a la corrupción, a la deshumanización. A la mentira. Y a la manipulación. Pero como que, no sé, por ejemplo, creo que la parte que más desaprovechada está también es con Elphaba cuando ella hace lo del tema de, bueno, yo voy a luchar, me he cansado de ser buena, pues ahora voy a ser mala. Pero creo que, y aunque es realista, porque Elphaba evoluciona y hace lo que hace, luego es como que subes y luego bajas, ¿sabes? Como un volcán que erupciona y luego se calma, deja que la lava pase y fin. Y es como, entiendo que la obra va de lo que va porque tienes que ser realista. Muchas de las cosas que pasan, pues por desgracia tienen que acabar así para crear un mundo mejor, porque el final es muy bonito en el sentido con Glinda y luego también con lo que pasa con los demás personajes. Pero creo que aquí hablamos de lo que no funciona, es que el ritmo es irregular. Hay canciones que sinceramente sobran. El personaje de la hermana, sinceramente, aunque también explica el por qué el hombre de hojalata se convierte en el hombre de hojalata, me parece que no aporta mucho, porque creo que es verdad que... Yo sinceramente la odié, su personaje lo odio. Sí, es que yo creo que los peores personajes son el de la bruja Morrible, creo que es. Y, o sea, claro, como que son la representación del mal y luego la representación del egoísmo con la hermana, porque literalmente la hermana es una egoísta. Uh-huh. Pero luego al final como que todo se va desarrollando pero que se alarga demasiado y es como, es que no sé el musical cuánto dura porque lo leí pero creo que era muchísimo más corto que la película y creo que para lo que quiere contar sobra muchísimo metraje. Yo estoy de acuerdo con eso, se me hizo muy, muy larga, se me hizo pesada en algunas partes, como que no llegaba a conectar del todo con ciertas partes de la película. Y las canciones es que no llegaba, o sea, yo me acuerdo de la primera parte cuando fuimos al cine a verla, yo estaba con los ojos pletóricos de decir, ¡guau! La música, tal, no sé qué. Pero en esta segunda parte me quedaba como diciendo, vale, sí que hay mezcla de las canciones de la primera parte, pero decía, vale, sí, están bien, porque la producción, lo que hemos dicho antes, la producción, la iluminación, todo, maquillaje... escenografías están bien, pero no me llegaban al corazón como me hizo la primera parte, por ejemplo. Entonces, yo creo que sin haber visto la obra de teatro, sí que es verdad que decían que la diferencia entre ambas es que los personajes, o a lo mejor la historia está mejor contada que en un musical porque tienes como más tiempo al ser dos partes divididas, pero creo que esta segunda parte... como has dicho tú antes, quieren contar un montón de cosas o llevarlas a un final muy precipitado y no sé, me decepcionó un poquito, la verdad. Podemos decir que no cumple lo prometido, eso es cierto, es bastante decepcionante esta segunda parte. Yo me quedo con la primera, ya no hemos hablado de ella, pero sinceramente hemos comentado un poquito y Wicked 1 creo que sienta las bases de lo que debería haber sido la segunda, o por lo menos mejor contada, y creo que porque lo que hablamos sí que tiene mérito, es que es una película que me recuerda muchísimo a, ¿cómo era? Pequeñas criaturas, la que hizo Emma Stone, me he equivocado, ¿verdad? Emma Stone. Ruido, que se nos ha caído algo, perdonar. Emma Stone era Pequeñas criaturas. Pequeñas criaturas. Pequeñas criaturas, yo creo que sí, ¿no? O sea, creo que esa película, nosotros lo hablamos aquí en el podcast, lo que decía la producción, la parte de ser tan casera, como dijimos, igual que tan mecánica. O sea, como los escenarios son como los que se hacían antes en Hollywood, cogías, se metían en un estudio y todo era al final, pues eso, muy
¿cómo decirlo? Muy casero en el sentido artesanal. Eso, esa es la palabra, gracias. Y creo que eso siempre se agradece porque tú y yo lo hablamos mientras veníamos dando una vuelta de que tanto Pequeñas Criaturas, luego La La Land en su momento y luego ahora Wicked, más, bueno, también no tiene nada que ver, pero también hasta el videoclip de Taylor Swift, todo eso que se hacía con las manos, de manera artesanal, es una pena que no te llegue, porque al final, lo hablamos el otro día, esto es una adaptación de una obra de teatro, y es cierto que no tiene nada que ver. Cuando tú vas al teatro, la experiencia es muy diferente a cuando tú estás viendo una película, y creo que también hay muchas personas que estamos cansadas, y eso se ha hablado muchísimo de que lo digital también te saca de la película. Muchas veces ha pasado, por eso se le ha criticado muchísimo a Marvel, porque aunque se han gastado millones, todo eso es tan superficial, es tan, sí, digital, que no acabas conectando porque es como, vale, esto ya no me parece tan real y no acabo de conectar con lo que me estás transmitiendo. Y es una pena que una película que se han gastado millones, que lo han hecho de manera que hace muchísimo que no se hacía, porque encima los musicales, lo hemos hablado muchísimas veces, pero yo desde que vi La La Land, que encima es un homenaje a todos los musicales de Broadway, que son una maravilla, no ha habido musical después que llegue tanto como llegó Wicked 1. Y es una pena que Wicked 2 acabara así, pero ¿merece visionado? Sí. ¿Que la volvería a ver? No, pero me quedo con la escena final porque... Yo sí volvería a ver, porque siempre merecemos un segundo visionado, que a lo mejor luego tenemos la misma opinión, pero... Bueno, sí, también puede ser. También solo por verlas a ellas, también te digo. A ver, es verdad que lo bonito es su relación, cómo acaba, todo es súper bonito. La canción final, bueno, yo es que lloro con la canción final, o sea, qué cosa más bonita, pero creo que es como de las escenas más bonitas de cómo dos personas que se quieren un montón acaban reconciliándose de la manera más bonita y sana, a pesar del daño que se hacen. Y de cómo ellas dos se arrepienten de lo que hicieron y se piden perdón, que eso me parece súper bonito. Y hacen perdón, es que lo siento, y se hacen ser mejor persona. Vale, ya está, fin, María sigue, pero es que la canción habla de eso, de tú me has hecho ser mejor persona, de because I know you. Bueno, pero ya la veréis la canción si no la habéis visto, pero es que la canción... La han escuchado todo el mundo. La canción es tan bonita de cómo gracias a ti, gracias a que te conocí, fui mejor persona. Bueno, en fin, tenía que aportar eso, ya puedes seguir, María. Yo también me quedo con la última escena de ellas dos, porque... Insisto, la química que han creado ellas dos, tanto dentro de la película como fuera, me parece súper adorable, me encanta y es lo que te digo, lo que funciona de esta película, es ellas, es su increíble actuación que es de 10. Las dos transmiten una energía, unos sentimientos que se me pone la piel de gallina solo de pensarlo. Y es una pena, sí, porque podía haber sido el punto final perfecto a esta obra de teatro, este musical en este caso. Sé que ninguna película es perfecta, puede que a lo mejor al tener el éxito de la primera, esta segunda, todos habíamos tenido una expectativa hype. Y un hype muy altos, se nos ha caído, sí, pero... ¿Sabéis lo que sí que es bonito? Que eso ya terminamos porque no se me olvida. Que entendemos por qué el hombre de hojalata es como es, al final es un hombre sin corazón, eso sí que está bien reflejado. El león es esa persona que tiene miedo pero que luego no es capaz, bueno, es una persona que tiene miedo y es cobarde, porque en vez de hacerse cargo, porque sí, vale, sí, el Faba le hizo lo que le hizo, no lo hizo queriendo. Esa parte no me gustó, porque él la culpa, y ella no tiene nada que ver, o sea, ella no tiene... ella le ayudó, o sea... Claro, pero sí, justo, pero esa parte es fea, pero también refleja eso, la típica persona que vive con miedo, pero que también es cobarde porque no es capaz de responsabilizarse de sus actos, porque todo lo demás, ella intentó hacerlo, vale, a lo mejor no lo hizo de la mejor manera, pero ella te intentó ayudarte. Luego, que tú no hayas sabido seguir adelante, eso ya es responsabilidad tuya, pero refleja muy bien porque creo que al final Oz refleja mucho lo que es el ser humano o la manera en la que actuamos,
Y el tema del león es eso. Ujú. En vez de responsabilizarse tú de tus actos, eres tú el que coges y encima le echas la culpa al pobre Elphaba cuando encima te ha pedido perdón y te dice que oye, que quiere, se puede crear un mundo mejor y que ella no tenía intención de hacerte daño. Te salvó la vida. De manera intencionada. Y luego, ¿qué más falta? Dorothy es como la inocencia, ¿no? Y luego también la perfección, ¿no? Porque luego es la niña perfecta que se supone que acaba con la bruja malvada. Sí, pero bueno, en este caso, que es un dato curioso que... Pero no sé exactamente, dime. Que quería comentar, es que en esta película sí que es verdad que sale Dorothy, pero muy de segundo plano. Nunca le vemos la cara, siempre la vemos de espaldas. Y el dato curioso es que esto lo hicieron a posta, porque el director quería que, aunque se le era Dorothy, que es una parte muy importante del Mago de Oz, no quería que se centrara toda la atención en ella, quería que la historia siguiese centrándose en Elphaba y Glinda. Por eso hizo eso, en el que no viéramos su cara y viéramos solo su cabellera. Pero dijo eso, que aparte de que no quería que nos centráramos en Dorothy, quería que la imagen que teníamos de la actriz que lo hizo en la anterior película quedase intacta. No quería que hubiera otra imagen de su personaje y eso me pareció algo muy curioso. Bueno, yo creo que es curioso y bonito. Al final la actriz tiene una cara angelical. No digo que ella sea mala, sino que representa un poco la niñez. Porque al final Dorothy es una niña. Sí. Y luego el hombre el espantapájaros, que es nuestro querido James. No es James, ¿cómo se llama? Para nosotros es el príncipe, porque te juro que no me sale el nombre ¿no se llama James? No se llama James. Ay, ¿quién se llama James? No sé, alguien se llamará James, pero no es nuestro príncipe encantador. Príncipe encantador, sí. Yo creo que con esto podemos concluir esta crítica. Creo que hemos mencionado todo lo que queríamos. Yo creo que sí. Es una película que yo no diría... Antes he dicho decepción, porque me decepcionó. Pero yo creo que en general, si juntamos las dos partes, es una historia preciosa, una historia que también merece ser contada, sobre todo por parte de, para que entiendas por qué la bruja mala del oeste fue así. Yo le daría de puntuación a esta un 7. Le daría un 7 porque adoro a Cynthia y Ariana. Yo le doy un 6,5. Sí. Porque yo esperaba mucho más. Me puede el cariño. Sí, eso es así, tú es que eres demasiado... No, es normal, Peque, a mí me parece bien. Que yo creo que es una película que también trata de ser uno mismo. De que a pesar de que el mundo esté en tu contra, no te rindas. Que seas real, que seas auténtico. También es una crítica, evidentemente, al poder, a la xenofobia, al racismo, al clasismo. Y que juntos podíamos crear un mundo mejor, porque al final te quedas con la esperanza. Y lo bonito es que al final, ¿cómo se llama? Glinda sí que se convierte en la bruja buena, porque gracias a Elphaba se hace mejor persona y crea un mundo en el que hay pues, igualdad y no hay discriminación. Entonces eso sí que es bonito, aunque todo el mundo sabe cómo acaba porque eso no es un spoiler, quien haya visto el musical, los haya leído, todo el mundo sabe cómo termina Wicked, aunque no vamos a decirlo por si acaso nadie lo ha visto o lo ha leído. Entonces quiero decir eso, que creo que es una película que te da esperanza. Sabéis que podéis seguirnos en nuestras redes sociales, Tarde de Cine el Podcast, en todas. También tenemos canal de YouTube. Y esperamos que tengáis unas felices fiestas, un fin de año bueno. Y no sé, si quieres decir algo más. Bueno, esto no va a ser el último capítulo, que no sé por qué te estás despidiendo del fin de año. Todavía no vamos a despedirnos, o sea, sí que decimos feliz Navidad. Vale, perdona, no te había entendido. De modo general. Ok, bueno, pues me quedo con lo que ha dicho mi hermana. Y sabéis pues que nos podéis seguir en todas las redes, que tenemos YouTube, que seguiremos a tope hasta final de año y esperemos que hayáis disfrutado de esta preciosa crítica que es Wicked y nos escuchamos pronto.